¿Qué nos enseña el mundo hoy? Tú no necesitas del otro, tú eres capaz. Cree en ti mismo, no dependas de nadie. Sin embargo, Dios nos dice, orad los unos por los otros. La Biblia enseña que somos un cuerpo y cuando un miembro está enfermo o dolido, todo el cuerpo va a socorrerlo. Orar unos por los otros es realmente ser un hijo de Dios, porque el verdadero hijo de Dios ama. Y una forma de amar es orar por otro ser. Así es como el cuerpo crece en amor, así es como nos volvemos uno. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el cielo, así en la tierra. Danos, Señor, hoy nuestro pan y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Mas líbranos de tentación y defiéndenos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Que la iglesia esté orando el día de hoy es una señal muy positiva, pues la iglesia debe orar incesantemente. Alguien alguna vez dijo que la oración era como un termómetro de nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos orando todos los días, con fe, con perseverancia, con dependencia, muestra que estamos saludables espiritualmente, que estamos en buena comunión, tenemos buena temperatura. Pero cuando el cristiano deja de orar, cuando pasa un día o dos y no dobló sus rodillas, cuando su oración se convierte en una mera rutina o solo lo hace los domingos, es que algo está pasando en su vida espiritual. No está saludable. El termómetro muestra que hay un problema. Nos podríamos preguntar, ¿cómo está tu termómetro el día de hoy, mi hermano? Si te pusiéramos el termómetro de la oración, ¿saldría saludable? Si estamos acá el día de hoy es porque confiamos en la oración. Así que espero que todos los que estamos acá estemos en buena forma.
El día de hoy vamos a meditar por algunos minutos en la carta de Pablo a los Efesios, en Efesios 6, y vamos a leer los versículos 13 al 18. Dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos. Quise tomar este pasaje porque de cierta forma es la conclusión de la carta de Pablo a los Efesios y donde el autor cierra el tema de la batalla del cristiano, haciendo un gran énfasis en la oración. En esta batalla acérrima que tenemos, todo cristiano debe colocarse la armadura de Dios, pues sin la armadura seremos presa fácil del enemigo y Satanás, la carne y el mundo son realmente poderosos. Por tanto, es necesario que el cristiano tenga la armadura bien puesta. ¿Se imagina usted un soldado yendo a la guerra sin su armadura? Sería ridículo. Sería como ir directo al matadero. No sé si usted recuerda cuáles son los 6 componentes de la armadura de Dios. Si no los recordamos: el cinto de la verdad, la cota o coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz. Cuarto, el escudo de la fe. Quinto, el yelmo de la salvación o la salud. Y sexto, la espada del Espíritu. Y ahora, para cerrar esta temática de la batalla cristiana, se menciona la oración. Fíjense ustedes que la oración no se menciona como un componente más de la armadura. No dice tomad las sombreras de la oración, tomad las rodilleras de la oración, sino más bien se entreteje con la armadura. Es decir, mientras nos estamos colocando la armadura y utilizando cada elemento de esta, ya sea que la batalla esté en su punto más álgido o en el punto más tranquilo, debemos estar involucrados en la oración. Por esto el versículo 18 comienza señalando, orando en todo tiempo. Sea que haya tranquilidad, o sea que la batalla esté en su punto más álgido, sea que estemos en la cima de la montaña o en el valle de sombra y de muerte, la palabra nos indica que debemos orar en todo tiempo en nuestro peregrinar por esta tierra. Fíjense ustedes que hace algunos años atrás leía sobre el cachalote, que es un mamífero realmente sorprendente. Yo no sé si usted sabía, pero el cachalote puede llegar a sumergirse 3.000 metros de profundidad o más en busca de calamares gigantes y otros alimentos en las profundidades del océano. Llega a lugares donde muchas veces ni la luz del sol logra llegar o es realmente tenue, y hay gran oscuridad. Sin embargo, el cachalote siempre debe volver a la superficie para poder tomar aire a través de su espiráculo. De otra forma, este mamífero moriría asfixiado. Si pudiéramos hacer una comparación con el creyente, a lo largo de la vida estamos inmersos en un mundo de oscuridad, donde el pecado reina. Las vicisitudes de la vida aparentemente nos llenan de oscuridad, por lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida ascender, por así decirlo, al trono de Dios para respirar, inhalar del aire de la oración. Y así como el cachalote, después y únicamente entonces el creyente puede existir en la oscuridad del mundo que lo rodea. Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Orar debe ser como respirar, algo que hacemos en todo tiempo. El creyente que no ora es como contener la respiración espiritual, y los resultados son siempre malos, y por qué no decirlo, hasta mortales. Asfixia espiritual, podríamos decir. Cuando Pablo dice orando en todo tiempo, se está refiriendo a la frecuencia de la oración. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Jesús dice en Lucas 21:36, velad pues orando en todo tiempo. Los apóstoles, en el contexto de la elección de los diáconos de la iglesia, señalan en Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en resumen, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Yo me pregunto, ¿es posible llevar esto a cabo?
¿Orar sin cesar? ¿Orar en todo tiempo? ¿Es posible? Aparentemente no hay manera de que podamos orar en todo tiempo, las 24 horas del día. Obviamente usted no puede andar corriendo por todos lados con su pequeña libreta de oración, leyendo oraciones todo el día, ¿verdad? Si no, ¿en qué momento usted trabajaría? ¿Cuándo usted podría atender a sus hijos o a su familia? Tendría que vivir una vida monástica, retirada y apartada en las montañas. Y ni aún así, usted oraría sin cesar. ¿A qué se refiere entonces esta frase? ¿Es posible llevar a cabo esto? ¿Orar en todo tiempo? Bueno, en realidad esta frase no se refiere a andar repitiendo frases formuladas o repeticiones vanas todo el día, sino más bien se refiere a vivir una vida en la conciencia de Dios, que su vida entera se levanta a Dios en comunión y comunicación. Por ejemplo, si yo me veo tentado, inmediatamente esa tentación se convierte en una oración. Señor, tú sabes lo que estoy enfrentando. Ayúdame en esto, en el nombre de Jesús. Si me sucede algo bueno, la primera fuente de mis pensamientos debiese ser Dios. Tú eres la fuente de toda dádiva y don perfecto. Gracias por esto. Si me doy cuenta que estoy haciendo algo incorrecto, nuestro pensamiento debe ser, oh Dios, que la maldad no reine. Corrígeme, Señor. Si estoy en un problema, pensar, Señor, tú eres mi libertador. En otras palabras, la vida se convierte en una oración ascendente. Todos tus pensamientos, todas tus obras y todas tus circunstancias se vuelven a una causa o punto de comunicación con Dios. Esto es poner la mira en las cosas de arriba. Dios quiere tener una comunión con nosotros y para que haya comunión debe haber comunicación, ¿o no es así? Dios se comunica con nosotros a través de su palabra y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Entonces se produce un diálogo celestial. De otra forma sería un monólogo. Solamente Dios hablándonos a través de su palabra y cuando nosotros hablamos, monólogo. O al revés, si nosotros oramos y nunca leemos la palabra, también un monólogo. Se requiere de esta comunicación. Cuán bueno, hermanos, es tener a un Padre que escucha nuestras oraciones en todo tiempo. En todo tiempo saber que su oído está atento a nuestro llamado las 24 horas del día. Esto, hermanos, es algo que a mí no deja de sorprenderme, de asombrarme. Si usted quiere tener una audiencia, por ejemplo, con una autoridad, seguramente lo contactarán con su secretaria y si su causa realmente es importante, le podrán hacer un espacio en su agenda para que esta autoridad la atienda. Sin embargo, nosotros, basta que cerremos nuestros ojos y clamemos a Dios, quien es la máxima autoridad en el universo, quien coloca y quita reyes, quien levanta y destruye imperios, y nosotros tenemos acceso a Él con tan solo una oración. Yo no sé ustedes, pero cuando pienso en esto, realmente digo, qué privilegio tiene el cristiano de poder orar. Qué privilegio más grande y cuán poco oramos. Recuerdo a un pastor que le hicieron una pregunta capciosa y le preguntaron, pastor, ¿qué es más importante? ¿La oración o la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuál es más importante, pastor? Dígamelo. El pastor se quedó pensando por un rato y respondió de forma muy astuta. Le dijo, estimado, ¿puede un ave volar con un solo ala? Dijo, no, necesita de las dos. Así también es la vida del cristiano. Usted no puede vivir su vida cristiana solamente con la palabra o solo con la oración. Usted necesita de las dos. Ambas son igualmente esenciales. El pasaje continúa diciendo que además de que debemos orar en todo tiempo, dice con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Recuerde que estamos en Efesios 6:18. Acá se nos presenta la variedad y tipo de oración. Deprecación es una forma de súplica, con una actitud humilde y de sumisión, reconociendo la propia necesidad o debilidad. Significa un ruego ferviente. Eso es deprecación. Al acercarnos a Dios en oración, debemos primero que todo de reconocer quién es Él, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es en este entendimiento el que nos permite acercarnos a Él en oración de una forma apropiada, no arrogante, como el que parece dar órdenes. Quiero que hagas esto y esto. Como escuchamos mucho en el día de hoy, yo decreto, yo declaro, como si Dios fuera una especie de títere que se mueve a nuestro antojo. No se trata de solo venir a Él con una lista de peticiones. Yo necesito esto, esto y esto. No. A través de la oración tenemos comunión con Dios y estamos reconociendo al mismo tiempo su grandeza y nuestra pequeñez. Estamos reconociendo su santidad y nuestro pecado. Reconocemos que Él es un Dios cercano, es nuestro Padre, pero a su vez es un Dios glorioso, digno de nuestra confianza y también de nuestra admiración y adoración.
Por tanto, debemos acercarnos a Dios con confianza, pero no ser confianzudos. Eso es muy distinto. La palabra que usa acá es súplica, también se refiere mayormente a nuestras peticiones, a los deseos específicos que traemos delante de Dios en nuestras oraciones. Hemos venido delante de Él con un corazón necesitado. Debemos expresar esa necesidad con peticiones específicas. Por eso es que al orar no siempre vamos a repetir las mismas cosas, porque nuestra vida no es estática. Nuestra comunión con Dios tampoco lo es. Hermanos, imagine usted en una relación entre un esposo y una esposa, entre un matrimonio, que todos los días se dijeran exactamente las mismas cosas, con el mismo orden y con las mismas palabras. Sería muy monótono. Bueno, eso es lo que hace la gente cuando reza, cuando no ora, reza. No entiende que la relación con Dios es un asunto dinámico, que continuamente tenemos nuevas necesidades, nuevas peticiones para traer delante de Él. Esa oración dinámica producirá todo tipo de oración, ya sea en privado, en público, en nuestros hogares, oraciones verbales, otras que se quedarán en nuestro corazón. A veces será una oración en secreto, para estar a solas con Dios, otras veces en el trabajo. Nadie se va a dar cuenta que estamos orando cuando de pronto el jefe, a mí me ha pasado, que de repente el jefe viene y nos pide cosas difíciles por hacer. Y nos dice, ¿cómo lo voy a hacer? Señor, ayúdame para poder resolver este problema y poder sacar este trabajo que me han pedido. Los estudiantes, cuando están en una prueba, Señor, ayúdame a responder correctamente lo que estudié, que lo que estudié venga a mi mente. Otras veces en la calle, etc. Finalmente el texto nos dice que debemos orar en el Espíritu, lo que nos enseña por una parte que no es en un lugar especial, sino en todo lugar, y por otra parte que debe ser dirigida por el Espíritu, en intimidad y dependencia con Él, pero no dirigida a Él, no dirigida al Espíritu, sino una oración dirigida al Padre, en el nombre de Jesucristo. Tercer punto que nos enseña este pasaje de esta oración, que involucra la armadura del cristiano, dice, velando en ello con toda instancia y suplicación. Es interesante que acá se utilice la palabra velando, porque de cierta forma nos invita a estar alerta a lo que está pasando. Jesús dijo, velad y orad, ¿cierto? Velad y orad. Varias veces. Primera de Pedro 4:7 dice, velad y orad. Usted no puede orar apropiadamente a menos que vea lo que está pasando. Déjeme dar un ejemplo de esto. ¿Cómo usted va a orar por la paz en Israel si no sabe lo que está sucediendo en Israel? ¿Cómo usted va a orar por las legislaciones perversas que están impulsando los gobiernos si usted no se informa al respecto? ¿Cómo usted va a orar por los misioneros que están siendo perseguidos en Medio Oriente, en África o en Centroamérica si usted no se informa o no tiene idea de esto? Si usted nunca pregunta, si nunca se informa, no tiene cómo orar. Y así hay tantos motivos que muchas veces no oramos por desconocimiento. Y por eso aquí la palabra nos dice, velad, estemos atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para que podamos orar apropiadamente. Hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero muchas veces por ignorancia no sabemos qué está pasando y no oramos por tanto. La exhortación, hermanos, es a no quedarse dormidos. Hermanos, nosotros necesitamos de la oración. No debemos dejar de orar, debemos perseverar en esta, velar por esta. Yo siempre he pensado que si Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo una intensa relación con la oración, ¿no es así? Leemos la palabra de la forma en la que oraba Jesucristo. Él se apartaba de las multitudes para orar. En sus momentos de angustia, Él oraba. En los momentos previos a sus mensajes, a realizar milagros portentosos, Él oraba. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros necesitaremos de la oración? ¿Qué sucede en un matrimonio cuando éste deja de hablar? ¿Qué sucede en un matrimonio cuando se pierde la comunicación? Ese matrimonio va mal. Es un terreno abonado para que haya infidelidades, pensamientos indebidos. Uno sabe que hay un problema de por medio cuando la comunicación se pierde. ¿Qué sucede entre el creyente y Dios cuando dejan de hablar? Están rompiendo esa relación de amor, de ternura, de complejidad, de amistad, y dejamos en el corazón otras conversaciones con el mundo, con la serpiente, con los deseos de esta vida. Y ese es un síntoma típico del malestar espiritual, el dejar de orar. Por eso yo les decía, hermanos, y quédese con esto grabado, la oración es como un termómetro de su vida espiritual. Cuando usted deja de orar, quiere decir que hay un problema espiritual en su vida. El cristiano necesita orar, necesita la oración. Finalmente, el pasaje termina diciendo, por los santos. El versículo 18. Por todos los santos, dice, por todos los santos, por el pueblo de Dios.
Por tanto, debemos orar los unos por los otros. Y este rompe totalmente, fíjense ustedes, el esquema de lo que el mundo nos enseña el día de hoy. ¿Qué nos enseña el mundo hoy? Tú debes cuidarte a ti mismo. Debes ser independiente. Tú todo lo puedes. Tú no necesitas del otro. Tú eres capaz. Cree en ti mismo. No dependas de nadie. Eso nos enseña el mundo. Eso nos enseña. Sin embargo, Dios nos dice, orad los unos por los otros. ¿Qué independencia? ¿Qué autoconfianza? No. Yo necesito de tu oración, porque solo yo no puedo. Solo yo no puedo. Hermanos, qué maravilloso que cuando nosotros oramos los unos por los otros, realmente mostramos el amor que tenemos por la otra persona. Orar unos por los otros es realmente ser un hijo de Dios, porque el verdadero hijo de Dios ama. Y una forma de amar es orar por otro ser. Así es como el cuerpo crece en amor. Así es como nos volvemos uno. Primero de Samuel 12:23 dice, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. La Biblia enseña que somos un cuerpo, y cuando un miembro está enfermo o dolido, todo el cuerpo va a socorrerlo. El resto del cuerpo tiene que bombear vida nueva a ese miembro herido. Así la iglesia debe orar los unos por los otros. Y por eso yo me alegro que la iglesia tenga estas instancias de oración. Pero también espero que como nos juntamos a orar, lo hagamos también en privado. Finalmente, hermanos, Dios en su soberanía y voluntad nos ha dejado la oración en medio de nosotros, porque sabe que necesitamos de ella, y esta es altamente beneficiosa para nosotros. Necesitamos ponernos la armadura de Dios, pero también necesitamos orar para que ésta sea efectiva. Algunos beneficios de la oración. La oración cambia circunstancias. La oración cambia la vida de otras personas. La oración también cambia mi vida. Yo soy transformado cuando oro. La oración muestra que mi vida espiritual está saludable. La oración muestra mi dependencia de Dios, que yo dependo de Él. La oración muestra que yo confío que yo no puedo, pero Dios sí puede. La oración nos da paz. La oración nos reconforta. La oración nos muestra el amor que tenemos por otros. La oración aumenta nuestra fe. La oración trabaja nuestra paciencia. La oración nos hace más humildes. La oración mata nuestra soberbia y nuestro orgullo. La oración nos muestra sinceridad, pues hablando ante Dios abrimos nuestro corazón. La oración hace que nuestra iglesia sea más unida. La oración nos dice, necesito que tú crezcas y que yo mengüe. En conclusión, la oración, hermanos, nos hace más como Jesucristo. Por eso, hermanos, yo agradezco a Dios porque tenemos una iglesia que cuando un miembro se aflige, la iglesia ora. Cuando hay una gran necesidad, la iglesia ora. Hermanos, que el Señor nos mantenga firmes en la oración, de modo que seamos siempre una iglesia sana, saludable, que muestre su dependencia de Dios y no nuestra autosuficiencia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a ser una iglesia de oración. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado
en espíritu y verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.